Telecurazao. Televidente, feliz noche y bienvenido al nuestro programa Boa Noite Corsao. Arrivamos ya viernes chiquito, de manera de costumbre, nos avisa siempre que para nos un ya webs, un ya viernes chiquito, pues para nos último día del programa de semana. Nos mañana, nos último programa y por lo tanto nos avisa siempre nos ya viernes chiquito. Semana aquí, un semana activo, arriba terreno político, nos ha decidido hoy. Sempre per tradizione nostra busca sempre che il nostro ultimo programma di settimana sia antes che il nostro team programma già luna per viernes, noi stava a busca già viernes un programma un poco más social e da nos intenzione. Ovviamente se ti un tema di interesse che nos me si tratta, non è importante che dia di settimana, però ora nos escoge per nos deleitamos con un tiki music. Di con, per sopra, ayer mi estaba talesa un reportaje amplio de un periodista internacional que estaba de papia que día 27, es decir, ya luna de ese man aquí, nos amigo Juan de Marcos, estaba así años. Juan de Marcos está un artista cubano, radica actualmente en México y que llega de Vini Corsao una diferente ocasión, él viene con Afro-Cuban All Stars, él viene con Tumbao, con Bacao, pero no lo olvida que Juan de Marcos está artífice, es hombre de idea y de talento que crea Buena Vista Social Club. Una organización musical que no solamente hace un recorrido round mundo, pero que ha creado un impacto y que a 13 son cubanos back de un bache completamente renovado. Música de compay segundo, de son cubano, de música a lo largo de Hopi Aña, Trío Matamoros, ya estaba, en fin. Y figuran ilustre de música cubano que ha conectado Corsao que son cubano. Corsao y son cubano tiene una historia más grande. Tapesei son montuno que tanto nos gustan a Corsao y que nos tienen festival de son montuno, anoche de son montuno, karaoke de son montuno, baleamiento siempre tanta visa baleadores para sobra son montuno seguro para un género musical que no solamente sirve como foundation o como ingrediente de otra variedad musical, manera entre otros salsa, etc. Pero Corsao seguro tiene un impacto grande que también por el tiempo. No se llega de papia con nuestro amigo Igor Rivas en diferentes ocasiones. Para sobra conexión según lo que nos podrá comprender, también por el tiempo que Yunan de Corsao estaba también Cuba para trabajar en plantación de ensanche, de plantación de cañaverales, manera nuestra visa, entre otros, en Venezuela, en Santo Domingo, en República Dominicana, en Antayamele, ensanche, si minuta era, pero en todo caso, de plantación de caña de azúcar, tanto cosecha de suco y Hopi y Corsao estaba también antes Cuba paese y a 13 back de un bagaje de conocimiento nuevo son cubanos. En todo caso, no estamos ya contentos que Juan de Marcos llega de visitar nuestro país Corsao en diferentes ocasiones de su más reciente visita, que no estaba tampoco día pasado, basta día que Juan de Marcos estaba cerca de nosotros, pero como gratitud na conexión que Juan de Marcos está con Corsao, con músico de Corsao, él ha demostrado un gran aprecio para el talento, pero además un vínculo de amistad que crece con el músico de Corsao, y me tengo que reconocer que se estaba dando una intermediación de Igor Rivas, que nos conoce con su trompeta, Ron Corsao, y que es un músico súper profesional y tiene una gran amistad con Juan de Marcos por un tiempo que han compartido con otro en Cuba. Pero Juan de Marcos toma un aprecio
más grande para los artistas en el local y entrenan para Arnel Salzbach. En el tiempo que Juan de Marcos a visitarnos, nos ha realizado una entrevista. Me dijo, visa que Tacosco ayer era más hinca e idea aquí de otro paseo Simán, pero me di más hopi material. Entonces, me quiero compartir parte de lo que estaba en visita de Juan de Marcos aquí en Acorsao, en su última visita. También de la realizar un concierto junto con Tumbao Cubacao y parte de Afro-Cuban All Stars de Bracaput Meimei. Y nos a compartir parte de training. Nos va a presentar después, pasó, tiene más hopi material como que hace uso de J para vos disfrutar de lo que nos recaba a lo largo del tiempo. Pues, la ganos disfrutar de segmento aquí con Juan de Marcos y nos aprovechar de hacerle de encuadro de su cumpleaños. A guarachar, ya tú sabes. Todavía tenemos que apuntar unas cuantas cositas aquí. Estamos preparando el escenario ahora. Señores, el maestro Juan de Marcos González. Juan, dime una cosa, conoces Curazao bastante bien porque las conversaciones que hemos tenido, sí. Sé que has venido en anteriores oportunidades. Sí. ¿Qué te trae Curazao en esta ocasión? En esta oportunidad nosotros venimos para hacer un concierto conjunto con los músicos de Tumbao Cubacao, que es una orquesta local de un nivel altísimo y en la cual trabajan muchos de mis amigos. Amigos que han trabajado conmigo, con mi orquesta, y que al mismo tiempo yo he trabajado con ellos, con sus orquestas, en diferentes periodos de mi vida. Estoy hablando especialmente de Ivo Rivas, que es uno de los grandes trompetistas cubanos de todos los tiempos, uno de los mejores de su generación. Y de Arnel Salzbach.
También hay otros amigos con los cuales no había compartido el escenario, como Pernell y otros muchos músicos, Ernestico, pero que son músicos muy valiosos y muy importantes. Bueno. Y el hecho de que tengamos la posibilidad de trabajar con ellos y hacer una fiesta en el estilo que a mí me gusta, nosotros somos soneros. Quiere decir que el son es el alimento nuestro, y el hecho de poder trabajar una fiesta de son, un concierto de son, basado en el son cubano, aquí en este país es muy especial. Es la tercera vez que nosotros venimos. Para mi esposa es la segunda vez. Para mí es la tercera vez. La primera vez yo vine con Sierra Maestra, que es uno de los grupos legendarios cubanos de son tradicional, al estilo de septeto, no al estilo de conjunto que se usa aquí. Y estuvimos tocando fiestas de son montuno. Y yo me recuerdo que yo compartía la escena con Arnel, que trabajaba con su orquesta y con su señora madre que está aquí y que va a participar, que va a participar con nosotros también en el concierto. Y la segunda vez vine con Afro-Cuban All Stars para tocar un concierto producido por una amiga mía que vive aquí y que yo conozco de Holanda, a ella y a su esposo, Lina se llama ella. Quisiera presentar a un gran cantante de son montuno, de aquí de Curazao, el señor Marlon. Say, put your hands together. Dios toma ya en boca minda, pero come bobay, mi que va a gozar. De manera pasan por Amira, Hopi de nos artistas en el local también ribe escenario, formando parte de agrupación. Y ahora con nos avisa de nos artistas en el local, nos cinco contra entrenan, por ejemplo, un Ernesto Paz, aunque Ernesto está cubano de nacimiento, pero él había yo y Corsao también, mezcoscu Igor, mezcoscu Tamara, mezcoscu Julio, que está cubano, abini Corsao y que está forma parte activo de nos escenario musical. Tamara está bien, pero me te quiere que está en su lugar para nos reconocer esfuerzo y si me está papel de reconocimiento nos cinco visa con Julio Cámara, Julito de su Julio y su ensamble cubano siempre está presentado. Julio estaba mi pionero de penetración de música cubano de último tiempo, me está papeando de algo seguro 20 años pasado. Julio ha comenzado. Esta visa que no una sugerencia de mí, pero en todo caso, te la hacía y Julio a popularizar la presencia de música cubana en el Corsao contemporáneo. Ahora como me está papeando popularizar, pues su música está ahí, no sabe atenderle siempre, pero me está papeando de música live, de live music, de ensamblar una orquesta que estaba dedicada exclusivamente para tocar música cubana, son cubanos. Ese está nuestro amigo Julio Cutambe, está un artista de grupo que me ha mencionado. Vayendo en otro género musical, otro artista internacional, así de Corsao, su de dos cas. Esta toca turca minda, pero de su tiempo nan young, de su tiempo nan caminda, estaba así recorrido nan rond mundo, pero él pasa de su ups and downs, que tú rende conocer, pero hoy en día es un ciudadano ejemplar, un cantante que conserva ainda un melodía de su voz. Obviamente, con el paso del tiempo, está afectando los tours, pero que tú vas a un artista con un virando grande, él queda young, ribe escenario, que está papeando de Fernandito Villalona, con poco tiempo pasado, estaba cercanos. Fernando Villalona está un artista en cuenta Cinti, Corsao, Mescoscu Canario, por ejemplo, ahora está en Corsao, está Cinti en casa, Oscar de León, tiene cierto artista
Johnny Ventura, dan que reglo. Que ben, tin artista nan ku ta sinti un afecto especial pa Corsao. Tin artista nan ku ta gusta Corsao, nan ta gusta el público, nan ta gusta tranquilidad, ku cual nan ta move ki din, nan ta gusta beach, nan ta gusta turcos. Pero tin cantante nan of tin artista nan ku tin Corsao realmente en su corazón. Y me saco Fernando Villalona donde nan. Fernandito estaba presente aquí nan algún año pasado, si me nota errado, si nota 2 años pasado, pero si me estaba año pasado, y promete que 6, 10 años promete, Fernando estaba secanos. La ganó su cumplida de presentación anterior de Fernando Villalona. Bueno, una cosa importante que no está, se estaba Fernandito aquí en World Trade Center, o bien pasa, pero después él viaja y él viene con Ruby Pérez, y malo, llega de entrevistar a dos, más conversar con dos de un hotel, Ruby Pérez y Fernando Villalona, después de rueda de prensa, no se llega de papia, van a presentar ya viernes con ya sabra, un día cada uno con su orquesta, aquí en World Trade Center. Después me pasa, son de Ruby, pues son de tiempo para tanto
artistas juntos. Un cosa que mi che recalcar di Fernando Villalona, che també ha una opportunità na Efrem Bey, che è uno di nos baluartes contemporaneo di musica reciente, di género reciente musical, che ha introducido en bachata, canta diferente estilo, pero él ha oportunidad de cantar junto con Fernando Villalona. Tal vez te olvides de ti. Oh, 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 oh. Estabas tan lejos que no se debe mentir. No, no, no. Era una promesa mi vida. Mano de la tambora, sube un poquito. Pensar en ti. Cada momento voy tropezando de eslabón, y es que no queda nada entre tú y yo. Te estoy llorando, no es que me extrañe el corazón, es que tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estar en tu piel, cada momento donde estés, siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar. Si estoy llorando, es que te extraño, es que a tu lado aprende el dolor. No podrás olvidar que te amé como nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento siempre habrá un lugar. Bom, esse aí estava Soundcheck de Fernandito Villalona, que ainda Efrem Bey também a me ser apresentar para assim, training correspondiente de sonido, pero nos hay oportunidade de gozar rato com música de Soundcheck. Então, agora com costa de Soundcheck, ainda tem tudo personal envolvido, é uma atmosfera mais duche bes.
Well, è tempo e non sai opportunità di conversare con Fernando Villalona, qualta un personaje con mitin masha precio para Fernandito, nos ha llegado a conversar en Santo Domingo, na Corsao, en diferente ocasión, nos ha entrevisté y esa guitarra nos más reciente conversación con Fernando Villalona. Xanagui no está acá junto con el gran artista Fernando Villalona, el Mayimbe. La ganó Switch para español, pasó unos 5 papi español. Estamos junto con Fernandito Villalona, uno de los artistas no solamente más gustados, pero más queridos en Curazao. Realmente hay una fanaticada que gusta a los artistas y hay una fanaticada que quiere a los artistas. Hay quien tiene ambas cosas. Pero en este caso sabemos, Fernandito, que Curazao en ti ve a uno de los artistas realmente más queridos, que realmente hay un afecto por el artista. Aquí por el North Sea Jazz Festival han paseado por el North Sea Jazz Festival una gran caravana de artistas en todos los años, y yo sé que a la gente les gusta, pero no necesariamente los quieren, los adoran, como en este caso ocurre contigo. Curazao, siendo una plaza tan pequeña, ¿qué significa en la carrera de Fernandito Villalona? Porque yo te he visto aquí desde que eras casi un muchacho. Bueno, imagínate, primero darte las gracias por esta oportunidad que me das, Germán, porque en verdad Curazao para mí ha sido un punto súper clave para lo que es los Países Bajos, porque lo que es Curazao, Aruba, San Martín, Dominica, y otras que ahora mismo no me llegan a la mente, han nacido desde Curazao. Claro está, entre Curazao y Aruba es prácticamente la misma situación, porque cada vez que vengo a Curazao, voy a Aruba. Pero Curazao para mí es como un frescor, es como un alivio a ese tormento de trabajo que yo tengo en la República Dominicana. Y esto ha sido un fin de semana que hoy es que vamos a tocar, por eso se oyen los instrumentos allá abajo. Y estoy feliz y contento esperando esta noche, porque yo sé que aquí lo primero que me dijeron es que quieren las canciones viejas. Exacto, pero yo le voy a introducir un par de canciones nuevas a ver qué le parece. Pero es un punto clave para mí. Es una plaza pequeña, pero es una plaza de verdad sumamente importante. Fernandito, te sometiste a una operación, la gente se preocupó, después te vimos recuperado muy pronto. ¿Cómo ha seguido la salud? ¿Cómo está tu estado de ánimo en este momento? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Yo estaba casi en 300 libras. Imagínate. Y en plena pandemia me atreví a hacerme la bariátrica y bajé 100 libras. Algo de que me he ganado el nombre de los músicos, principalmente el conguero Arturito, y que el Ken. Pero lo gozo suave porque es un halago. Sí. Pero en cuanto a salud, increíble. Se me fue el azúcar, la presión, me han quitado pastillas de la presión. Qué bueno. Duermo mejor, me siento mucho más liviano, aunque sí perdí mucha fuerza en los músculos, pero es muy normal porque también los años van pasando. Y ya yo no soy el tiguerito que brincaba para arriba y para abajo como ando los hijos del rey. Y ya lo cojo suave y bailo un poquito más moderado, y bailo y canto un poquito más tranquilo, pero la misma tesitura existe todavía. Qué bueno. Yo te sigo mucho y he visto que de verdad tienes una actividad constante, y es loable para un artista. Cuando ya muchos artistas y mucha gente que trabaja en el medio ya empiezan a pensar en el día del retiro, eso no pasa ni por la mente de Fernandito. Bueno, me ha pasado. Sin embargo, a veces he tenido que dejar de pensar en mí por pensar en las 15 o 17 o 18 o 20 familias que dependen de mí
y eso me ha mermado la decisión. Claro, es una Sin embargo, tengo planeado que a los 70 años voy a coger un tiempo, quizás un año sin trabajar, para hacer un nuevo estilo de trabajo, que sea esporádico, un par de shows en diferentes países. Todo depende también, porque eso lo estoy diciendo yo, pero Dios es el que tiene finalmente la decisión de lo que quiere hacer con uno. Bueno, sí, agradecerle a Curazao todo ese amor y ese cariño que he podido recibir. Aún hayan pasado 10 años sin haber venido aquí, no he podido pasar por alto en ningún lado de donde he ido. He ido a supermercados, he ido a licorerías, a farmacias, a algunos lugares. Y es increíble como la gente me conoce todavía. Yo hasta con estos lentes puestos y con la gorra, como quiera, me conocen. Y eso me hace sentir tan bien y me hace sentir que me quieren aquí en Curazao. Fernando Villalona, el Mayimbe, manera nanta llamel. El Mayimbe está un título ya es denominación indígena nanta llama, es un más nanta llama también el caballo, los caballos, nanta llama Johnny Ventura, de feliz memoria el caballo mayor. En el caso aquí el Mayimbe está Fernando Villalona, que figura como un cacique, algo así. Y de género de bachata, el Mayimbe está Anthony Santos, que antes llamé el Mayimbe, pero del género de bachata. Bueno, no se menciona ahora ahí Igor, nuestro amigo regulo, un pida que aminda Igor está demostrar su dominio de trompeta. Tempo que está en su restaurante Mr. Congas y está siempre un jam session de artistas que estaba también compartiendo esa mira Tamara también. La nos un pida 16. Bueno, regula tremendo, regula está por la goma, manera no está pisada, un pida también de Tamara, de un pida file con Austin, Bosnan Turco no sé Tamara como un un cantante de son cubano, Macha Great Miss. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance, una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon seguro. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para ir a ser querido en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun cuyano teimas. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial,
para una despedida digno y lleno de amor. Hey, conta, kuno por imaginabo una mita para aqui. Mita kinang na nieuwe haven industrial zone di Corinde aqui na Dockweg. Maar kijk, ik sempre aqui na free zone. Minta para estar aqui free zone mas. Ah, mita bom mini. Ah, bota bom mini, corsal completo da bom mini aqui na. Awo, dan check junto, kiko tinga aqui. Contavo tour lo qual comita wak. Pero tá bom para abo mês também subir para www.corinde.com ou seguir a página social de Corinde. Wow, vrouw, Sarah, laat maar Sarah. Sim, não sou cera. Esta comitatie tem luna met mijn dokter. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá do minha tablita sabra também. Você sabe? Tá, que me prek maar janto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está prek na casa também. Você anda prek na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pô, chega lá do met. Lá do meta chega cerca bom. Piu! Promeco solo sali, nos portata abri, aqui na supermarket, bombini, ad una servizio, na grande e chiqui, cliente darei, testeita nos lei, bombinita bom, bocata guardamo, li bota guarda pa 30, dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni, Black barata, pan caliente, busca de bo, cuchi criollo. No va en un camino da bombinita bocas. ¡Wow! Shannon no se back, no lo olvidar que nos está llegando a Bosnan Dankin al Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una organización que tiene 40 años durando un servicio profesional impecable y siempre con la palabra confiabilidad su dilante. Por tener confianza de trabajar con un equipo profesional y equipo moderno de última tecnología. Pasó Lab de Med, Laboratorio de Médicos y un compromiso cubo. No nombre también de Bombini Supermarket. Bombini a preparar completamente su stock de temporada de carnaval venidero. Tumba todo lo que nos tiene caminda. No está recomendado para pasar a Bombini y aprovechar el tremendo precio que nos tiene y el servicio único, incomparable de Bombini Supermarket. Para sobra, Bombini de bocas. Papeando de tumba, papeando de carnaval, nos cinco recomendado Sambil. Pasó Sambil del lugar. Camina interfamilia de Corsao está reunida en su dulce ambiente, con su dulce arco, cultura y seguridad del mundo y con un ambiente tremendísimo. Sambil tiene un schedule que uno se prepara para temporada de carnaval, para actualizar todo el día, así un update de lo que Sambil tiene de la página de Facebook de Sambil y obviamente a través de Bonoche Corsao nos está dando toda la actividad que Sambil tiene programada para así por compartir con interfamilia el dulce ambiente de Sambil, the one and only in Curaçao. Sambil, hopi más que un centro comercial. Da nombre también de Agencia Funeraria del Señorial. No trucos en vida esta fiesta, tiene momento nan camenda no está recibir impacto nan fuerte de vida, pero que esta cosa natural de vida, solamente que timbiana anta sucede de una circunstancia diferente o de un tiempo repentino, lo cual nos está bon preparado para enfrentar cualquier situación. Entonces nos está recomendado para todo lo que está servicio funerario, can adelante, atender cosas a tiempo y si acaso algo sucede de una manera inesperada, bota bon preparado. Agencia Funeraria del Señorial, profesionalismo y respeto. En el nombre de Corinde, que está organización que está representando los países round mundo a través de Alianza de Zona Franca, camina nos tiene
de nos free zone, tanto na aeropuerto como na HAF, nós temos tesouro que está dando serviço na comerciante, na inversionista, na round mundo, e também de nos parque industrial, que ainda nos portem orgulho de produzir produto, não valga redundância, de grande qualidade. Curinde, donando palanca fundamental na nossa economia. Vamos a nossa back com mais nosso programa, compartiendo diferente experiencia con nossa rainha, com artista internacional, com a visita Corsau, pero no solamente artista com a visita Corsau Zomar, artista que realmente estima Corsau e que tem sentimento grande para Corsau. Sin duda, me quiere que el artista más relevante, que tiene una relación más profunda con Corsau, está Oscar de León. No tiene duda que Oscar de León prácticamente nace en Corsau como artista, en su tiempo una dimensión latina, y su relación con Angel Job, el gordito de oro, cual está mencionada en cada visita, estaba algo innegable. Nos tiene oportunidad, nos conversar con Oscar de León una diferente ocasión aquí en Corsau, pero el primer entrevista como realizada con Oscar de León, estaba en Aboneiro, ese estaba ahí en 91, 92, más o menos. La ganó Oscar de un rato, Rivesei. Oscar, un placer, encantado hermano de tenerte acá en la isla. Tus primeras palabras al arribo a Bonaire. Bueno, después de 18 años me siento feliz de que todavía Bonaire nos recuerde y nosotros venimos a darle ese apoyo a esa creencia que tienen nosotros, porque realmente ese respaldo hace falta. Bueno, ese estaba tan aboneiro, día que la llega para una presentación de regata, te me avisa, me está 91 a 92 y nada en aboneiro, y no se conversa con Oscar, que también tiene un carinho mais grande para Bonaire, e tem roupa sem visitar Bonaire é dia e. Well, nós temos pida chiquito de algo que nós arranha aqui no World Trade Center, Oscar de León com sua orquestra. Estoy feliz de estar aquí y poderle saludar. Siempre azoleño de corazón. Si nós vai back na tempo de nos tempos de salsa, de agrupação ambiente, se tem uma agrupação famosa na Corsau, e esse me quer tá grande, young, quizás no mucho young, no mucho, pero tá gran combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, un grupo que para tradición, Rafael Itierta visa que está un lugar que han começar a visitar, tempo que han começar toca Tabata Corsau, y casualmente de su aniversario número 50, nan Tabata na Corsau, en conexión con North Sea Jazz Festival, y nan hace una presentación para Pueblo de Corsau, Riva Brion Plain. Well, just un año después, con sus 61 años, Gran Combo de Puerto Rico está vuelve Corsau y está presentada arriba escenario con su legendario estilo y con su sonido característico que tiene ahora tiene una pieza de Gran Combo de Puerto Rico, Mesora Nanta identifique Mesora. No estaba presente en el soundcheck de una más reciente visita aquí en Corsau de World Trade Center.
miles de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadrito. Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de olla y tamborrito, me liberé así de Rebeca, de Olga, de María y de Giselle, me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé de Mariana y de Fe, gracias al cielo me liberé. Nos han oportunidad de conversar con Jerry Rivas, que está un cantante cuadrenta, gran combo de Puerto Rico, que su Jerry Rivas me esté 60 y tanto, en la 30, manera que 17, 18 años, algo así, 19 años, según mi la 30, gran combo, y ya, así la queda, te día llave como líder vocal de Gran Combo de Puerto Rico. Nos ha conversado también con Jerry Rivas. Sonang junto con nos Jerry Rivas, Gran Combo allega, Nantana Corsau, Nante Icaba y Nanta realizando ahora aquí soundcheck para poner Turcos Club mañana. Jerry, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Curazao y bienvenido a este evento que va a ser otra de las presentaciones del Gran Combo que va a marcar historia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cuándo llegaron? Llegamos esta mañana, esta tarde, ahorita. Hoy mismo. Hoy mismo. Perdieron la noción del tiempo con tantos bueno, pero primero saludo a toda la audiencia, a todos los que nos están mirando. De verdad que agradecido por estos 61 años del Gran Combo. Y estamos aquí nuevamente en Curazao, que para nosotros es un gusto grandísimo. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. Gracias. Jerry, yo no te voy a quitar mucho tiempo porque sé que tienen que descansar. Ya los muchachos están abordando el bus para regresar al hotel y preparar todo para mañana. ¿Qué nos tienen preparado? ¿Qué puede esperar Curazao de esta nueva visita del Gran Combo? Bueno, las canciones que ya conocen, ¿no? Y las de un poco más atrás también. Así que mañana vamos a pasarla muy bien con esas canciones que ustedes han hecho éxito, que agradecemos eternamente por ese cariño que siempre nos han brindado acá en Curazao, y tenemos la misma calor, todo estamos. Así que gracias Curazao. Gracias, muchísimas gracias Jerry, de verdad que sí, éxito mañana, nos vemos aquí es la cita en el World Trade Center. Pues, y para nos compartir un de este reportaje con nos nos va a presentar también en visita de otra leyenda de salsa na Corsau. Estaba día con Adalberto Santiago, según 2-3 años pasados, a visitar Corsau. Adalberto estaba un día cantante principal de Estrellas de Fania, cantante puertorriqueño que ha popularizado más tema, y él viene a Corsau y a trove, él canta con una banda de Corsau, una agrupación, estaba banda de Yuyo Herrera, combinada con algún otro artista, bajo dirección de nuestro amigo Igor Rivas, y nada tren entero repertorio de maestro Adalberto Santiago, y el concierto estaba de un petit comité, pero estaba más duchimes. Nos han la oportunidad también de conversar con el leyenda Adalberto Santiago. Para mí poder conversar hoy con el maestro Adalberto Santiago, una de las personas que ha llevado la música latinoamericana por el mundo y que después de muchísimos años toca la isla de Curazao
para compartir su talento, su música y sus éxitos con el pueblo de la isla. Maestro, una gran bienvenida a Curazao y en verdad un placer de tenerlo de visita con nosotros acá. Muchas gracias, muy amable y bueno, aquí estamos. Es muy difícil, es un compromiso muy grande entrevistar a una persona con una trayectoria tan larga y preguntarle lo que tantísimas veces ya le habrán preguntado, pero no nos podemos quedar con las ganas. Significaron los años 70 para Adalberto Santiago como músico. Quería saber primero en qué momento apareció la figura profesional en su carrera, cuando Adalberto Santiago se convierte en un músico profesional, además de todo el maestro es director, es compositor, no solamente músico, cantante, además músico. ¿En qué momento aparece la fase profesional y qué significaron los 70 para el maestro? Bueno, los 70 fue para todo el mundo, yo creo, el ámbito de la salsa, con el maestro Rey Barreto. Empecé prácticamente a mediados de los 66, la primera Fania, la estrella de Fania, en el Red Garden, en Nueva York. Y ahí para adelante, pues los 70 fue un boom, entonces vino la típica 73 y fue otro éxito y gracias, éxito tras éxito, pues Dios me ha dado salud para llevarle alegría a toda mi gente. ¿Qué significa? Correcto, correcto. Toda una carrera, maestro. Las grandes estrellas en una trayectoria que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Ha habido Adalberto Santiago, como dicen, non-stop a lo largo de muchos años. Bueno, emoción, naturalmente, mucha emoción, mucha alegría, satisfacciones. ¿Y qué puede más pedirle a Papá Dios? Ese es el amigo mío por años y excelente compañero. Excelente compañero siempre. Así. Maestro, viniera como invitado esta noche a la fiesta que hay acá, ¿qué diría a Adalberto Santiago que le tocara? Fíjate, da la casualidad que cuando uno hace una producción, pues le pone el cariño, es como un hijo. Le pone tanto cariño y no sabe cuál es la que va a pegar, el público decide. Pero hay un tema que siempre tengo que tocarlo, La Noche Más Linda. Que ese ya es un himno nacional en todos los pueblos, todos los países, y la máscara. Es un himno. Y hay otros éxitos que yo sé que también han sido de favoritos del público. Correcto. Usted incursionó en la salsa romántica también. ¿Cómo se llama aquel álbum? Sexy, exactamente. Ese cambio, porque hubo una época en que realmente la salsa tradicional empezó como a apagarse un poquito y surge el monstruo de la salsa. Y Adalberto Santiago no se aparta con la salsa, sino que incursiona también en la salsa romántica. ¿Cómo fue ese? Yo estaba un poco reacio en hacer salsa romántica, porque lo que oía pues no me llegaba. Pero entonces empezamos a coger el tema, a cogerle el cariño y ¿cómo se llama? Y el swing. Yo digo, espérate, esto lo puedo hacer yo a mi estilo. Y eso es lo que he hecho y gracias a Dios pues me ha ayudado. Y fue exitoso también. Y fue exitoso, es lo que te quiero decir. Para concluir,
maestro, hoy en día hemos visto que yo soy un salsero de corazón, me confieso, como mi amigo Yeye, me confieso un salsero de corazón, y veo con nostalgia que las generaciones de relevo están como un poco lentas, no vemos muchas figuras. Yo me atrevería a decir, con disculpa de aquellos artistas que no conozco, que Víctor Manuel es el único, creo que es el más joven de toda esa camada de artistas que ahorita está haciendo salsa, hablando de la calidad de salsa a la que nos estamos refiriendo en este momento. ¿Cómo ve usted el reemplazo de ese legado que van dejando ustedes? Bueno, ahí mira, yo diría que hay muchos muchachos, mucho talento. Yo admiro a Gilbertito Santa Rosa, a Tony Vega, a mi sobrino Johnny Rivera, y son personajes que, a GN2, que me gustan, ¿no? Me gusta oírlos y han ayudado a la cuestión, lo que es la salsa de alcoba. Rey de la Paz, un tremendo cantante, y lo que se fueron, Lalo Rodríguez, Frankie Ruiz, Junior González, y bueno, y entonces uno, en realidad, el caballote que siempre fue mi maestro, Yayo el Indio, para descansar. Sí. Hay nombres que quisiéramos tener la oportunidad de conversar largamente, y ojalá que Dios nos permita en alguna oportunidad tener más tiempo para conversar con una persona con tantas historias que contar. Pues nós nos espera de para complacer com o programa Jave, um programa que ainda nossa curva de sair um tique for de estresse de todo dia, de notícia, de Kiko, e dentro de um ambiente musical para nós ser a nossa imã. Nossa invitação para outros imã, para nós compartilhar trove nosso programa, um dulce weekend para vocês e boa noite, Corsal.